despierto a mí misma, que respiro. Una vez más nos encontramos aquí en estas reuniones para seguir reflexionando en nuestro diplomado El rostro de Jesús en los Evangelios. Les habla una vez más el Padre Jorge López y vamos el día de hoy a introducirnos a ver el rostro de la misericordia de Jesús. Y la vamos a ver de modo especial en el Evangelio según San Lucas. Todos los evangelios, queridos hermanos, nos refieren a algunos aspectos de la misericordia de Dios. El Evangelio según San Mateo nos hace recordar que Jesús es ese Dios con nosotros. La misericordia se ha encarnado, podríamos decir, en esa presencia grandiosa de Jesús. El Evangelio según San Marcos también, y lo mismo podríamos decir también del cuarto Evangelio. Ahora vamos a centrarnos en el Evangelio según San Lucas, en algunos capítulos, en algunos textos que nos van a ejemplificar cómo Jesús encarna esa misericordia, y no solamente una misericordia que va a un grupo determinado, sino una misericordia que va hacia todos los hombres. Recordemos rápidamente que el Evangelio según San Lucas es un texto elaborado aproximadamente en el año 80 después de Cristo. El evangelista se dirige a cristianos que provienen fundamentalmente de un mundo pagano. Por eso entonces, cuando ustedes lean el Evangelio, el tercer Evangelio, se darán cuenta de algunas características literarias propias de este grupo. El Evangelio va dirigido a todos, sin embargo, de modo especial incide en aquellas personas cristianas que antes eran paganas. Teniendo en cuenta esos detalles, vamos a introducirnos entonces en las primeras partes del Evangelio. En un segundo momento hablaremos del capítulo 15, quizás el capítulo más renombrado, porque nos presenta las parábolas de la misericordia. Y en un tercer momento vamos a referirnos a cómo la misericordia del Señor se concreta en la última parte del ministerio de Jesús, terminando con la pasión, muerte y resurrección. Vayamos a la primera parte. Si hablamos de la misericordia, estamos hablando de un Dios que hace suyos los dolores, los anhelos de las personas, de los necesitados. Hablar de la misericordia supone entender que Dios no es indiferente a los pecados, a la situación del ser humano. Hablar de misericordia, queridos hermanos, supone entender que Dios reacciona entre comillas de modo visceral, reacciona con mucha pasión, con mucha conmoción frente a las dificultades que se encuentran en el caminar de los hombres. Por eso, en la primera parte del Evangelio, en lo que se conoce como las narraciones de la infancia, ya vemos algunos detalles de cómo el Señor es misericordioso y Jesús encarna precisamente esa compasión, esa misericordia hacia los hombres. Si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 1, nos daremos cuenta cómo el Señor se manifiesta en aquellos denominados los pobres. Cuando nos referimos a los pobres, no estamos señalando simplemente una condición social, una cuestión sociológica o económica. La idea de los anawim o los pobres supone entender a un grupo de personas, es verdad, con unas carencias materiales, pero sobre todo estamos refiriéndonos a personas que tienen una necesidad, un anhelo de Dios, y frente a sus dificultades, frente a su situación de miseria, ellos saben esperar en la grandeza de Dios. Y en el Evangelio según San Lucas, en el primer y segundo capítulo, vemos entonces cómo Dios se dirige, enaltece a aquellas personas pobres, en aquellas personas humildes, en aquellas que necesitan de Dios. Por eso, antes de el nacimiento de nuestro Señor, el tercer Evangelio, nos muestra cómo el Señor tiene piedad de unos ancianos que esperaban en Él, en unos ancianos que eran estériles y de avanzada edad. Isabel era estéril, y tanto Isabel como Zacarías eran de avanzada edad. Miren entonces ya en el anuncio del nacimiento del Bautista, como el Señor, a través del anuncio angélico, escucha las plegarias de los que sufren. Qué bueno es saber entonces. Miren cómo en el versículo 1:13, el ángel de parte de Dios le dice a Zacarías:
No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo a quien podrás poner nombre Juan. Ese es el detalle de Dios. Una misericordia que no es sorda, queridos hermanos, a las necesidades, a los anhelos del corazón humano. Y gracias a esta petición, el plan de Dios se ejecuta. El plan de Dios contempla la presencia de un precursor que nace precisamente en el seno de una familia pobre, en una familia necesitada de Dios. Y si eso pasa en la familia de Zacarías, en la familia de Isabel, ¿cuánto más tendríamos que pensar que sucede en el interior de la vida familiar entre María y José? El relato de la anunciación, en cierto sentido, por eso también nos hace entender cuán misericordioso es Dios, que sabe mirar la pequeñez de una virgen. El Evangelio nos muestra con mucha claridad que la persona a la cual va destinada el ángel, el anuncio del ángel, es una virgen, una mujer que se conmociona no por la presencia angélica, sino por el saludo mesiánico que el ángel Gabriel le va a hacer. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y miren ustedes cómo ya el relato de la anunciación nos hace ver que la misericordia de Dios hay un receptáculo en el interior, en la persona de Santa María. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, dice Santa María. Y para ver que realmente lo que va a suceder en el interior de Santa María, la encarnación del Hijo de Dios, es objeto de la misericordia, viene entonces ya en el capítulo 1, desde el 46 hasta el 55, un himno conocido como el Magnificat. Es un canto a las misericordias de Dios. María dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. María, en el Magnificat, está cantando la misericordia de un Dios que se apiada de los pobres, que realmente derriba del trono a los poderosos y que realmente enaltece a aquellas personas que lo buscan, que esperan, que confían en Él. Qué bonito detalle es ver que desde ese momento el Señor está mostrando su misericordia. El rostro del que van a nacer es el rostro de la misericordia. Lo mismo tendríamos que decir cuando los ángeles se le aparecen a los pastores en el nacimiento de Jesús. Y frente a toda esa conmoción, a esos contenidos que van sucediendo en la vida de Jesús, María y José, la respuesta de Santa María. María meditaba, dice el texto de 2:19. Por su parte, guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Presencia de misericordia, recepción de la misericordia. Podríamos decir, queridos hermanos, lo mismo cuando Jesús es presentado en el templo y el anciano Simeón lo carga. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. El himno conocido como el Nunc Dimittis, el cántico de Simeón. Así, queridos hermanos, podríamos recorrer algunas de las páginas de los Evangelios de la Infancia. Y vayámonos ahora inmediatamente a la primera parte del ministerio de Jesús. En el capítulo 4, después de las tentaciones, el evangelista nos muestra cómo el Señor Jesús va a la sinagoga de Nazaret y se aplica para sí el texto del profeta Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y el versículo 21, Jesús en el versículo 21 nos dice: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Jesús es la encarnación entonces de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor lo ha ungido para traer la liberación a los cautivos, liberación del pecado,
para dar, como dice después, a los pobres la buena noticia de la salvación, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. Jesús es ese rostro compasivo que viene de parte de Dios a transformar el interior del hombre, de tal modo que el oprimido, que el ciego, que el pobre tiene un nuevo sentido cuando mira a Cristo. Por eso, queridos hermanos, cuánto aprender de ese rostro misericordioso. Y si vamos un poquito más allá viendo los milagros, yo quisiera detenerme en esta primera parte, en el capítulo 7, un texto precioso. El capítulo 7, del 11 al 17, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Una viuda que no solamente no tiene esposo, una viuda que no tiene hijos, una mujer desamparada, una mujer a la cual contempla Jesús. 7:13. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Un Jesús que al mirar la situación de soledad, de desesperación de esta mujer que no tiene nada, una mujer que va a ser marginada, simplemente le dice con la humanidad derrochando: no llores. Y después de consolarla, entonces viene ese Dios, Jesús, Hijo de Dios, que viene a hacer el milagro. Joven, a ti te digo, levántate. El texto no solamente se queda diciendo que Jesús se revuelve en las entrañas cuando ve esta realidad, sino más bien el texto señala que la conmoción, que la misericordia, que la compasión, esa reacción que no deja indiferente a nadie, esa reacción que no deja indiferente a Dios, le mueve entonces a actuar. Y por eso Jesús es consciente, siendo consciente de que esa mujer va a quedar marginada, le devuelve a su hijo, y el texto dice: se lo dio a su madre. Un Jesús que no permanece indiferente frente a los dolores, y por eso cuando experimenta o cuando ve el dolor, ese mismo Jesús reacciona: no llores, y le hace el milagro. Jesús le restablece en esa condición original. Queridos hermanos, ese es el rostro de la misericordia de Dios, de Cristo. Cristo misericordioso, el Evangelio según San Lucas. En esta segunda parte, queridos amigos del Diplomado del Rostro de Jesús en los Evangelios, vámonos al momento central, a las narraciones centrales de la misericordia de Dios. Si queremos hablar de la misericordia de Jesús en los Evangelios, no podemos dejar de señalar a las parábolas conocidas como las parábolas de la misericordia. Se encuentran en el capítulo 15 del tercer Evangelio. Vamos a ver cómo a través de 3 parábolas el Señor nos muestra la actitud de los hombres, pero sobre todo su actitud, porque a través de los personajes Él será aquel que muestra misericordia. Miren ustedes, en el capítulo 15, en primer lugar se nos dice que todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. El contexto es entonces ese momento en que Jesús, por un lado, se encuentra con los pecadores y por otro lado, detrás de escena, se encuentran criticando esa actitud los fariseos, dice el texto, y los escribas. Los grandes sabios, los grandes baluartes del judaísmo se encuentran criticando la actitud de Jesús. ¿Cómo es posible que una persona coma con pecadores? Se dirá en otro momento. ¿Y cómo es posible que el Señor hable con esas personas impuras? Más bien, si es maestro de Israel, ¿no debería dedicarse a las ovejas que están limpias, a aquellas que no se van a perder? Pues Jesús, a través de 3 parábolas, nos muestra cómo el amor misericordioso de Dios va hacia aquellas personas ignoradas. Pero ojo, no solamente se está refiriendo a aquellas personas pobres. Ya veremos a continuación qué es lo que sucede. Vayamos a la primera parábola. En realidad es prácticamente una sola parábola.
teniendo como contexto esta crítica externa que hacen los fariseos y los escribas, Jesús les habla entonces hacia ellos. No a los pobres con los que está hablando Jesús, no. Jesús se dirige ahora a los fariseos y a los escribas. Hacia ellos van estas tres parábolas. Son quizás un poco sonrojantes, pero hacia ellos va. Primera parábola, 15 del 4 hasta el 7, la oveja perdida. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta que la encuentra? Versículo 7. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. El Señor Jesús no está diciendo que los otros 99 o las otras 99 ovejas sean personas santas. El Señor Jesús está resaltando cómo hay una que está perdida y el pastor va precisamente a esa perdida. ¿Y saben por qué va? Porque la conoce. No es solamente un pastor, es Dios. Y con lo cual Dios sabe lo que hay en el interior del hombre, cantan los salmos. Dios sabe que esa oveja, que ese ser humano, a fin de cuentas, tiene la imagen y semejanza. Dios sabe, el Hijo de Dios sabe que realmente puede recuperarla. Y por eso no es que desatienda a las otras 99, sino que más bien busca con ahínco a esta que está perdida. Y miren ustedes, como fruto de ese encuentro, hallazgo misericordioso, fiesta, alegría. Alegraos conmigo, dice el texto en el versículo 6. Alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Entonces, el Señor Jesús no está diciendo que está descuidando a las otras 99. Viene la alegría porque ha recuperado una especial. Una misericordia, fíjense ustedes, un amor que prácticamente busca hasta el último rincón. La lógica de la misericordia de Dios no es la lógica de la eficacia humana. El ser humano habla de eficacia y más bien el ser humano, para hablar de eficacia, desecha aquello que no es productivo para buscar precisamente lo productivo. Para Jesús todos son productivos. Para Jesús todos son productivos. ¿Por qué? Porque todos fueron creados a imagen y semejanza suya. Porque todos van a ser objeto de la salvación. Porque todos pueden ser vivificados siempre y cuando se dejen curar como esta oveja. Y así como la parábola de la oveja perdida nos habla algunos detalles, la siguiente parábola más bien se refiere a una moneda, un dracma, dice. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Dice, versículo 10, 15, 10. Del mismo modo, os digo, se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Otra vez, una vez más, ahora con un objeto, se nos está diciendo que la misericordia de Dios no es la lógica humana, la lógica de la justicia, la lógica de la eficacia simplemente, de la excelencia, del rendimiento. Recordemos en los 3 evangelios, por ejemplo, recordemos en los 3 evangelios sinópticos esa parábola de la semilla. Acuérdense ustedes, ¿recuerdan ustedes? Cómo el Señor sabe echar la semilla, en realidad, en todo tipo de terreno, porque el Señor conoce los terrenos, porque el Señor sabe que el corazón más duro, haciendo analogía, puede cambiar, puede producir. Aquí también el Señor nos hace recordar a través de esta parábola cómo la misericordia de Dios hace que Dios busque hasta el final a aquella persona por la cual dio su vida. Y la parábola más importante, sin lugar a dudas, es la que sigue a continuación, la parábola del hijo pródigo. Ya hemos escuchado muchas reflexiones del hijo pródigo. Yo quisiera detenerme solamente en 2 detalles. Sabemos cómo el padre añora al hijo menor. Sabemos, queridos hermanos, ya cómo en realidad el padre espera al hijo menor, una misericordia que espera. Pero vayamos más, porque la situación del hijo menor es una situación desesperada. Está prácticamente con los anhelos, añora comer las bellotas de los cerdos. El cerdo es un animal impuro,
Pero dejando de lado esos detalles, vayamos a lo que pasa en el interior del hijo menor. Miren ustedes cómo viene la misericordia, viene la añoranza. Versículo 17, 15-17, la nostalgia del hijo menor. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? El hijo menor apela a la misericordia porque se da cuenta en su memoria que tenía cosas que ahora por su libertad mal usada ya no tiene. Hay una conciencia de miseria, y cuando el hombre experimenta una conciencia de miseria, levanta los ojos a la misericordia y se da cuenta que la misericordia lo rodea. Este texto nos hace recordar, mirando la escena del hijo menor, que la misericordia está esperando al hombre. Pero para que el hombre recuerde, reconozca, disfrute de la misericordia, antes tiene que ser consciente de su nada, de su realidad, de su miseria. Lo mismo pasará a otro nivel con el hijo mayor, porque la misericordia va dirigida no solamente al menor, que se supone representa a los pecadores. No, la misericordia va dirigida también al hijo mayor. El hijo mayor representa a los fariseos que están criticando a Jesús. No se olviden el inicio, el 15, 1 y 2. Allí se dan cuenta que aquellos que critican a Jesús, los fariseos y los escribas, son como el hijo menor, que no quieren disfrutar de la fiesta, de la conversión del hijo menor, y por eso viene la envidia. Pero la reacción del padre es una reacción de preocupación con el hijo menor, pero con el hijo mayor. Por eso entonces, fíjense ustedes cómo en el versículo 26, en el versículo 27, escucha al hijo menor, y el padre, fíjense ustedes, en el versículo 29, sale corriendo a buscar también al hijo mayor. Si se percatan ustedes, la misericordia va dirigida al hijo menor, al pecador, pero también al hijo mayor que no se da cuenta del pecado que tiene, de la soberbia que tiene. Es la actitud del padre, pero no nos olvidemos que detrás de la actitud del padre está la actitud de Jesús, porque Él es el que va hacia los pecadores, versículo 15, 1 y 2, pero también Él mismo es el que va detrás de los fariseos. Un ministerio, queridos hermanos, que se desvive, que muestra el amor de Dios, el perdón al pecador, pero también al pecador pagano, pero también a aquellos que creen que no son pecadores y que realmente tienen el gran pecado de soberbia. Una misericordia ofrecida a todos. Por eso Jesús representa también a ese Padre misericordioso, y precisamente el colmo, podemos decir así, del servicio que el Padre, es decir, que Jesucristo va a hacer a los hombres, será la muerte en cruz. Ahí, queridos hermanos, nos daremos cuenta de hasta dónde llega la misericordia de Dios. En la segunda parte, queridos hermanos, hemos podido analizar al menos rápidamente algunos gestos que las narraciones nos muestran la misericordia de Cristo. Hemos visto rápidamente algunas cosas de la oveja perdida y el dracma perdida, y la dracma perdida. Finalmente vimos alguna cuestión del hijo pródigo, y hemos visto cómo la misericordia de Cristo, que es la del Padre, es, queridos hermanos, la misericordia ofrecida a los pecadores, a los publicanos, pero también a los fariseos. Una misericordia que va para todos, una misericordia que llega al culmen en la cruz. Y precisamente ya en esta tercera parte, vámonos a esos momentos ya de la pasión. Y quisiera simplemente que recordemos dos momentos, porque podríamos hablar más detalles. Las apariciones, la resurrección también son esa presencia de la misericordia que acude a la fe inestable, a la incredulidad de los discípulos. Pero quisiera detenerme solamente en dos detalles que se encuentran en el capítulo 23. En el capítulo 23, la crucifixión. Sabemos qué supone la crucifixión. Es prácticamente el sufrimiento del Mesías para salvarnos. Es el sufrimiento del Hijo de Dios que quiere redimirnos del pecado. Y muy bien, de repente en el momento de la cruz, Jesús podría, como Hijo de Dios,
hacer tantas cosas o pensar tantas cosas aquellos que lo están entregando. Sin embargo, en el versículo 33, capítulo 23, versículo 33, se nos dice una cuestión muy interesante. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lejos de criticar, lejos de juzgar a esa generación malvada que lo está crucificando, el Señor Jesús, frente a su Padre, los justifica. No saben lo que hacen. Por eso le pide en la cruz: Padre, perdónales. ¿Cómo no vamos a hablar, queridos hermanos, de esa expresión misericordiosa de Jesús que está a punto de morir? Un Jesús que hasta los últimos momentos justifica la actitud de aquellos que lo están entregando. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Si supieran lo que hicieran, lo que están haciendo, no crucificarían de repente al Hijo de Dios, pero ellos no saben. Miren cómo Jesús, en el colmo también de la misericordia, justifica a aquellos que están actuando mal. ¿Y cuántas veces también dirá de nosotros cuando caemos en pecado? ¿Cuántas veces le dirá a su Padre en el cielo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen? Un detalle muy interesante. Y terminamos ya esta parte, podríamos hablar más cosas, precisamente con el relato del buen ladrón. Miren cómo la misericordia del Señor también se concreta en esos momentos de dolor. Lucas 23, 39 hasta el versículo 43. Uno de los malhechores lo insulta, pero el otro, versículo 40, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Está más bien corrigiendo a aquel malhechor que está diciéndole a Jesús: sálvate a ti y a nosotros. Ese ladrón que nosotros conocemos como Dimas le dice a Jesús, al otro, a su amigo, al malhechor: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Él es consciente de lo que está haciendo Jesús. Y él es consciente de que Jesús no tiene por qué morir en la cruz. Y por eso, suplicándole, pobre él, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Acuérdate de mí cuando llegues, cuando vengas, dice aquí, con tu reino. Se pone entonces como los leprosos, como los enfermos, se quiere colocar bajo el lecho de la misericordia divina. Y por eso Jesús le dice, en ese momento de dolor, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como la misericordia de Dios, queridos hermanos, incluso se despliega en los momentos de dolor. Es importante que nos demos cuenta aquí, en estas pequeñas narraciones, como Jesús, hasta en el momento de dolor, sabe que su muerte va a ser causa de participación del cielo de aquellos que se están humillando como este buen ladrón. Una misericordia que, como decíamos, se ofrece desde el principio del Evangelio, dirigida para todos los hombres, para todos. Hemos dejado algunos textos, pero nos daremos cuenta, si ustedes leen un poquito más el Evangelio, que hay otros momentos también que se nos muestra cómo es Jesús misericordioso. Yo les invito, en el trabajo que pueden hacer en sus casas, a que vayan, por ejemplo, a un capítulo que le hemos tocado, que es un capítulo también muy conocido, la parábola del buen samaritano. Estamos hablando de Lucas 10, desde el 29 hasta el 37. Van a darse cuenta que Jesús es precisamente ese buen samaritano que con su muerte y resurrección va a curar las heridas de los hombres. Él es el que se está presentando. Y podríamos decir también otros elementos más. Por ejemplo, les invito a que vean la aparición a los apóstoles, 24-36. Y de modo especial, lo que nosotros conocemos como el episodio de los discípulos de Emaús. Un Jesús que sabe acudir a las necesidades de fe de los hombres. Les explica las Escrituras, se les acerca para reavivarles en la fe.
Ojalá, queridos hermanos, queridos amigos del diplomado, podamos disfrutar de poder contemplar ese rostro misericordioso de Jesús en el tercer evangelio. Que Dios los bendiga.